Buenas, ¿cómo le va? Qué bueno que está con nosotros porque mire, hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante aquí en nuestro programa de entrevista especial Guía tu Cuerpo. Usted recordará que en abril pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó una alerta mundial sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida. Esta hepatitis surgió en niños del Reino Unido y hoy se sabe que algunos de estos niños le han tenido que trasplantar el hígado. O sea, no estamos hablando de cualquier hepatitis. Por eso, este tema nos lleva a invitar a una experta en el tema, que es la doctora Citlali Casilla. Ella es infectóloga pediatra. Bienvenida, doctora Citlali, a nuestro programa semanal. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y bueno, pues empezar a hablar del tema que está en boga, que es hepatitis aguda infantil. Antes de entrar en ese tema, doctora, a mí me gustaría que usted nos explicara bien qué cosa es la hepatitis. La hepatitis como tal se refiere a la inflamación del hígado. Dentro de esta causa de inflamación, la principal es la infecciosa. Las causas infecciosas más comunes de hepatitis es la hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. Estos son los principales virus que pueden provocarla. Sin embargo, también puede haber otras causas no infecciosas que provoquen inflamación del hígado. ¿Y cómo se transmite estos tipos de hepatitis? La principal causa, y hablando sobre todo del tema pediátrico, es la hepatitis A. Y la hepatitis A se va a transmitir por medio de fecal oral. ¿A qué nos referimos? Que sea agua contaminada o alimentos contaminados con heces humanas. Esa es la manera por la cual se transmite principalmente. ¿No se transmite de niño a niño, de persona a persona, digamos, con independencia de la edad? Esto solamente si alguien está en contacto con las excreciones de esa persona infectada. Una mamá que recogió las excreciones para llevarlas al laboratorio, algo así, ¿no? Exactamente, el pañal, alguna alberca donde evidentemente hay desechos o agua que, como te comentaba, se contaminó. Esa es una manera de adquirir la hepatitis A. Hablando de otras causas como la B, puede ser por transmisión sexual, la hepatitis C principalmente, por ejemplo, por transfusiones, también puede ser sexual. Y hablando de algunas otras causas, también hay otros virus que pueden provocar hepatitis. Dentro de estos virus hablaríamos de citomegalovirus, Epstein-Barr, que son los que causan la mononucleosis infecciosa, y adenovirus, por ejemplo, que se ha detectado en este tipo de pacientes. ¿Hay vacunas para estos tipos de hepatitis que usted mencionó? Existe vacuna para hepatitis A y para hepatitis B. Es importante que estemos con el esquema de vacunación completo. ¿Cuándo los niños se ponen esas vacunas? En el primer año de vida se empieza a completar el esquema con la hepatitis B y hepatitis A se aplica después de los 12 meses de edad con un refuerzo a los 6 meses. También los adultos se pueden vacunar contra la hepatitis, ¿cierto? Así es. Un adulto que no haya tenido, por ejemplo, el esquema previamente puede completar su esquema de vacunación tanto para hepatitis A como para hepatitis B. Doctora, ¿es cierto que no se conocen las causas de esta hepatitis aguda infantil? Es cierto, hay algunas propuestas acerca de las causas que la están provocando. Lo que sí se ha visto es que algunos de los pacientes han tenido detección de un virus que se llama adenovirus. El tipo de adenovirus que afecta con relación a esto es el 41F. Cabe mencionar que el adenovirus pues es un virus que suele causar gripe, diarrea, puede dar fiebre, puede dar conjuntivitis. Hasta el momento, aunque se sabe que sí puede tener alguna afección hepática, no estaba relacionado con datos de hepatitis severa. ¿Esta hepatitis aguda es solo en niños? Solo en niños. De hecho, la definición como tal incluye niños de 1 mes de vida hasta 16 años de edad. ¿Y puede causar la muerte? Sí puede causar la muerte, definitivamente. Y también el tema justo es que hay una tasa de trasplante de hígado, que esto se lleva a cabo hasta en los 10% de los pacientes hasta el momento reportados. Es bastante alta, ¿cierto? Así es. Doctora, ¿y esta inflamación qué relación tiene con la COVID-19? Hay algunos casos que se han reportado que sí están relacionados con infecciones por COVID-19.
un porcentaje, digamos, de estos pacientes, que es menos del 20%, llegan a tener infección aguda por COVID. Esto pasa, por ejemplo, en los reportes de Israel y algunos de los reportes de Europa. ¿Qué pasa primero, la hepatitis aguda o la COVID? Aparentemente primero es la infección por COVID y después la hepatitis. También se ha dado el caso de que la hepatitis aguda le está dando a niños sanos. Exactamente, de hecho, la población en general que está teniendo hepatitis aguda infantil son niños sin antecedentes. Por esto nos llama la atención, no son niños que tienen algún problema, alguna enfermedad crónica. Como era el caso de la COVID, que atacaba más a niños con comorbilidades. Digo, le iba peor a niños con comorbilidades. Este no es el caso. Este no es el caso. Aparentemente son niños sanos que desarrollan este tipo de infección y que se ha correlacionado con adenovirus, por ejemplo, que se ha visto excreción en las heces, cuando se estudian las heces de estos niños, o la misma sangre que se estudia de los niños. Incluso se hace también estudios respiratorios para ver si están excretando el adenovirus. También se ha detectado, como te comenté, COVID, o sea, en niños con enfermedad COVID-19 que tienen el virus de SARS-CoV-2. Quiere decir que niños que ya tuvieron el SARS-CoV-2 son, digamos que, candidatos. No necesariamente, porque es una cantidad hasta el momento muy pequeña, no podemos decir o establecer. No podemos alarmar. Exacto. Ok. No podemos decir que sea directamente por COVID. Incluso puede ser una coinfección, es decir, que sea otra la causa que haya provocado la hepatitis y que tengamos también la infección por COVID al mismo tiempo. O que esta infección, junto con COVID, esté haciendo que haya mayor inflamación y por eso están desarrollando la enfermedad. Pero hasta ahorita es un tema que está en desarrollo. ¿Y qué síntomas? ¿Qué siente un niño con hepatitis aguda? ¿Qué síntomas tiene? Esto es muy importante porque la forma de identificar, y que es justo el objetivo de esta plática, es saber qué podemos esperar en un niño que tenga hepatitis aguda infantil. La principal, uno de los principales síntomas es ictericia. Ictericia significa que se pone amarilla la piel. Se pueden poner, sin importar la edad. Sin importar pronto la edad. El niño tiene amarilla la piel. Tiene amarilla la piel o las conjuntivas, ¿no? Cualquiera de estas dos cosas puede adentro. Ser. La parte blanca del ojo puede verse amarilla. Eso es una forma de identificar que estamos elevando bilirrubinas, ¿no? Pero eso también pasa con otras hepatitis, ¿cierto? Así es. La hepatitis A da lo mismo, ¿no? U otras hepatitis. Otra de las cosas que podemos identificar es que las heces, cuando evacúan, dejan de tener color, se hacen más pálidas, se hacen incluso hasta blancas, a eso le llamamos acolia. Otra de las cosas que también pueden llegar a tener... ¿Y solo ocurre, con esta hepatitis aguda o también en otras se ve? También en las otras hepatitis, por ejemplo la hepatitis A, también lo puede llegar a provocar. Entonces, orina muy oscura, heces muy blancas, son cualquiera de las dos. Algunos tienen fiebre, aunque no es el principal síntoma, de hecho menos del 40% llega a tener fiebre. Pueden tener malestar general, estar muy cansados, dejan de comer, pueden tener dolor o molestia en el resto del cuerpo. Y además de esto, se ha visto que algún porcentaje, casi cerca del 20%, puede tener también síntomas respiratorios. Nos referimos a que tengan estornudos, moco, tos. También puede llegar a coexistir junto con todos los datos de la hepatitis. Doctora, pero de todos esos síntomas, ¿cuáles son únicos y específicos de esta hepatitis aguda? Digo, porque si usted tiene un niño en casa y tiene algún que otro síntoma, dice, puede tener hepatitis, que puede ser la A, como usted dijo, pero ¿cómo sabemos que esta es la aguda? Esta no es la A, ni la B, ni la C. Lo sabemos porque se tiene que identificar al niño que tiene la coloración, los cambios de las heces, la fiebre, todo lo que te comenté, y se tienen que hacer estudios de sangre para evaluar qué tipo de hepatitis C. Pues se llaman serologías, ¿no? Puede ser hepatitis A, B, C, D o E, pero... Solo estudio en sangre te dice qué tipo de hepatitis es. Exactamente, o sea, podemos hacer serologías y podemos observar si cumple la definición, si cumple criterio para alguna de estas hepatitis y se clasifica como tal. De hecho, lo que es una alarma realmente es que salga negativo en todas estas pruebas, pero con los datos clínicos que te expliqué. En ese caso tenemos que pensar en otras opciones y lo que hacemos son pruebas de heces, pruebas respiratorias, pruebas de sangre y pruebas de orina, donde abordamos otras causas e incluso podemos no tener detectado que sea. Usted que está todo el tiempo dando consulta a niños con este tipo de situación,
¿qué nos dice? ¿La prevalencia de la hepatitis en México es fuerte? En México hay áreas geográficas que suelen tener mayores casos, por ejemplo, de hepatitis A. Y justo por eso pues recomendamos la vacunación, ¿no? Si es un hecho que podemos tener. Incluso en México o Sudamérica, pues sí es importante como tal la hepatitis A. Cuando dice área geográfica, ¿se refiere al campo, a las zonas rurales o no? En general pueden ser áreas donde haya un mal manejo, por ejemplo, de excretas, que era como te comentaba, entonces por esa razón puede haber un poco más de prevalencia, las aguas contaminadas y demás. Doctora, ¿y qué tiene que hacer un papá? ¿Qué tan rápido debe ir corriendo al hospital cuando detecta que la coloración de la orina o de la popó cambió o que su hijo se está poniendo amarillito aquí o en las conjuntivas? Mi recomendación es que en cuanto se detecte esto, acudan inmediatamente con un especialista, un médico pediatra o incluso infectólogos. ¿Para qué? Para realizar el abordaje. Tenemos que constatar por medio de pruebas que estamos teniendo una elevación de las enzimas que empiezan a sufrir, empezamos a tener cuando se inflama el hígado. Eso es una. Tenemos que ver cómo está la bilirrubina, que evidentemente si ya estamos amarillos probablemente van a estar elevadas, y también se tienen que hacer las pruebas de infección para catalogar como tal la hepatitis. ¿Es verdadero o falso que estos niños no están contagiando a otros en su familia? Hasta ahorita no sabemos cuál es la etiología como tal. Sí cabe destacar que si hay una asociación, por ejemplo, hacia SARS-CoV-2 o hacia adenovirus y estamos excretando este tipo de virus, existe una posibilidad de que las demás personas en casa se contagien. Por eso parte de las medidas, que lo platicaremos más adelante, va a ser que tengamos una buena higiene, incluso tener cierto tipo de distancia. Porque hasta ese momento no podemos excluir que alguno de los virus esté infectando al resto, incluido si fuera una hepatitis A, no necesariamente la hepatitis aguda infantil, tendríamos que tener todo este tipo de cuidados, ¿no? Los niños que están hoy por hoy vacunados contra la hepatitis A y B, digamos que están exentos de enfermarse de esta hepatitis aguda o cualquier niño puede contagiarse. Para nada. De hecho, hepatitis A y B no entran dentro de las sospechas de los agentes causales para hepatitis aguda infantil. Sí es importante tener la cartilla de vacunación al día, desde luego, pero no es la causa de esta nueva hepatitis de la cual estamos hablando. ¿No conocemos el origen de esta hepatitis aguda? No lo conocemos. Como te comentaba, hay asociaciones que se pueden hacer, como habíamos comentado, que tengan un cuadro de adenovirus y que el adenovirus provoque como tal toda esta inflamación, que tengan un cuadro de COVID-19, por ejemplo, y tendremos que hacer una prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, o que sean otras causas, como te comentaba, de mononucleosis infecciosa, los grupos herpes, que en general que pueden también provocar hepatitis. Sí se tiene que detectar todo esto en caso de que tengamos la sospecha. Pero hoy por hoy no te puedo asegurar que alguna de estas sean la causa, porque más del 50% no tiene detección de algún virus. Existen teorías sobre estos mismos virus, si los niños han tenido poca memoria, ¿a qué me refiero? No hacen muchos anticuerpos porque no han estado expuestos a muchos virus durante el tiempo de pandemia y demás. Una teoría es que no tienen una cantidad de anticuerpos protectores y esto pudiera ser de alguna manera que hagan una respuesta más acelerada, ¿no? O incluso un poco más severa. Otra posibilidad es que exista una secuela del SARS-CoV-2, que al estar con una coinfección o el mismo virus per se, provoca una respuesta inmunológica que realmente es lo que da la hepatitis. Incluso con el adenovirus, la propuesta es la misma. Doctora, ¿qué tiempo tiene que pasar para que sepamos un poquito más sobre el origen, sobre cómo prevenir esta hepatitis aguda infantil? Definitivamente no podemos poner un rango de tiempo para saber cuál es la etiología, pero se está haciendo un esfuerzo globalmente por estar reportando los casos, como tal los casos. Y dentro de los casos estamos obligados a reportar qué fue lo que detectamos, si hay alguna infección que se detectó con el paciente o si no la hubo, y empezar a hacer algunos estudios incluso inmunológicos y más abordaje de otras enfermedades para ver si son otras las causas que no sean meramente infecciosas. ¿A usted ya le tocó tratar a algún paciente así con hepatitis aguda infantil? No podemos hablar hasta el momento de nada confirmado. Estos estudios siempre se tienen que mandar al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y hacer un estudio muy exhaustivo del paciente para poder llegar a hacer una confirmación después.
Doctora, le propongo hacer una breve pausa después de esta importantísima precisión que nos ha dado y al regreso le propongo que hablemos de cómo prevenir, si es que se puede prevenir, esta hepatitis aguda infantil. Ya volvemos, no se despegue de la pantalla. Estamos de regreso para continuar esta plática sobre la hepatitis aguda infantil con la doctora Citlali Casillas, quien es infectóloga pediatra. Doctora, antes de irnos al corte, hablábamos justamente de que si hay formas o no de prevenir esta inflamación en el hígado, este tipo de hepatitis que se ha denominado por la OMS, hepatitis aguda infantil. Definitivamente no podemos predecir qué niños van a llegar a tener este cuadro, pero lo que sí podemos hacer es tener medidas de prevención. Y sospechando de que hay alguna asociación infecciosa totalmente para este tipo de hepatitis, las recomendaciones son que seamos más exhaustivos en el lavado de manos, que seamos muy pulcros, digamos, también en cómo manejamos el manejo de las cosas. Por ejemplo, no estarte tocando la cara y luego llevarte las manos a la boca, este tipo de cosas que tenemos que evitar. El uso de alcohol gel, sobre todo si estuve pues, en contacto con alguien más o con otras cosas que hubiese tocado, utilizarlo después. Tener nuestro esquema de vacunación al día, si bien hepatitis A y hepatitis B pues, no están asociados del todo. No están asociados, de hecho, dentro de la hepatitis aguda infantil, tener la vacunación al día e incluso, por ejemplo, los niños que tienen edad para vacuna de COVID, también estar al día con este tipo de vacunas, ¿no? La vacunación es muy importante. El uso de cubrebocas sigue siendo importante porque el adenovirus, por ejemplo, que aunque no estamos asegurando que sea la causa, pues se puede transmitir por gotas. Es decir, si yo estornudo, estoy enferma, puedo llegar a transmitir respiratoriamente a alguien más. Entonces el uso de un cubrebocas sigue siendo relevante dentro de las medidas. Tenemos que seguir con el cubrebocas definitivamente. Doctora, un usuario de la red @Telesur English nos pregunta a qué se debe que algunos niños ya han requerido trasplante de hígado y otros no. Usted nos habló de eso al inicio del programa. Hasta 10% de los niños han llegado a presentar o requerir de un trasplante hepático y no existe una asociación de que haya niños, como te decía, que tengan alguna enfermedad de base, que estén tomando algún medicamento o alguna cuestión que los haga estar más predispuestos a tener el trasplante. La verdad es que de momento estamos todavía, digamos que en estudio de este tipo de hepatitis, y no sabemos predecir aún qué niños o por qué pueden requerirlo. Lo que sí se sabe pues es que el 10% lo requerirán y que sí podemos predecir, una vez detectado el niño con hepatitis, si tienen datos para evolucionar a falla hepática, que es como tal la alerta de que vamos a requerir un trasplante. Se tiene que tener seguimiento del niño, donde hacemos estudios de todos los factores que estén relacionados al hígado, que es nuestro laboratorio, es el laboratorio del cuerpo. Si empiezan a disfuncionar, hay elevación, por ejemplo, de las enzimas hepáticas que puede haber prolongación de los tiempos de coagulación, entre otras cuestiones médicas que tenemos que estar estadificando para ver si ese niño va a progresar. Pero hasta el momento no tenemos una terapia o tampoco tenemos algún modo de decir cuáles de esos niños van a requerir el trasplante. Hay otro usuario de la red @Telesur TV que nos pregunta, ¿el brote de la hepatitis aguda infantil puede estar relacionado con la falta de atención prioritaria a algunas enfermedades durante la pandemia? A mí se me hace muy interesante esta pregunta. Es muy interesante porque definitivamente hay cuestiones con la pandemia que se han deteriorado dentro del sector salud. Entre ellas es justo que muchos de los esquemas de vacunación han quedado incompletos. Una cuestión es esa, tenemos ahorita que volver hacia las cartillas de nuestros niños y ver que estén al día, porque cualquier infección
hasta el momento, pues es algo que tenemos que prevenir y que tenemos que mejorar para que los niños no evolucionen de esta manera. Ahora, dentro de las enfermedades prevenibles por vacunación, no se ha detectado ninguna que cause hepatitis infantil aguda. ¿Y se sabe de casualidad si alguno de estos niños con hepatitis infantil aguda estaban ya vacunados contra las hepatitis A y B, contra las cuales sí hay vacuna? Sí, estos niños, algunos ya estaban vacunados para hepatitis A y B, y lo que sí es cierto es que de los niños que tuvieron hepatitis infantil aguda, la mayoría no estaban vacunados para COVID. Esto porque el 75% de los casos es en niños menores de 5 años. Entonces, muchos de ellos no tienen la edad incluso para aplicar la vacuna de COVID. La edad media pues realmente es de 2 años, entonces son niños pequeños que no tienen justo un esquema de vacunación completo. Pero hepatitis A y hepatitis B, muchos sí tenían ya su esquema completo, aunque esta no está relacionada con la hepatitis infantil aguda. ¿Es verdadero o falso que este surgimiento de la hepatitis aguda infantil está relacionado con que los niños durante la pandemia estuvieron gran parte del tiempo, digamos que en casa, y no estuvieron en contacto con los virus que habitualmente están los niños en todo el mundo? Sí, justo es una de las cuestiones que se postulan. Se comenta que el hecho de que los niños no hayan estado en contacto con muchos virus o bacterias en general de la comunidad, pues decrementa o hace que no tengan anticuerpos o defensa ante muchas de estas causas infecciosas. Entonces, es una de las hipótesis que se menciona, pueden hacer que estos niños, que además ya tengan alguna predisposición entre que no tienen anticuerpos y que su respuesta va a ser, digamos que muy exagerada, y va a provocar este tipo de evolución. Doctora, ¿y cuál es la edad más común en estos casos que ustedes han detectado desde que empezó a conocerse que existía la hepatitis aguda infantil? La edad más común es en pacientes menores de 5 años. Si bien está reportado desde 1 mes de vida hasta 16 años y es parte de la definición, el 75% de los casos va a ser en niños menores de 5, es decir, preescolares. El niño de preescolar es el que generalmente llega a tener más habitualmente este cuadro. Doctora Citlali, usted, aunque es joven, tiene bastante experiencia por lo que sé. ¿Qué nos recomienda en este caso? ¿Estar solo en alerta o estar muy alarmados, muy preocupados ante este nuevo surgimiento? El mensaje definitivamente es estar en alerta, es decir, no tenemos que tener pánico o llevar esta situación a un extremo. Es importante que sepamos detectar cuáles son los datos, que justo es lo que estamos platicando, para evaluar a un niño con hepatitis. Y a partir de que tengamos un diagnóstico de hepatitis, ver si entra dentro de esta definición. La otra cuestión es que no podemos ser alarmistas, es decir, si es una cuestión nueva, es una cuestión que la Organización Mundial de la Salud nos está dejando en alerta, y todos estamos en alerta con los reportes, con los abordajes, viendo qué es lo que se llega a detectar con estos pacientitos, pero sin, digamos que, hacer falsas alarmas y sin que la información se haga de manera falsa o se disperse de manera falsa. Siempre lo que les comento, estar al día de la información con fuentes que sean confiables y con personas que están preparadas en el tema. Doctora, al día de hoy, ¿cuáles son, digamos, que las cosas que sí se saben con cierta certeza? Hasta el momento sabemos que el adenovirus 41F, que causa más de 50 adenovirus existen, el 41F es el que está relacionado. Hemos visto que hay excreción de este virus en algunos pacientes. Es importante que sepamos que existe y que pudiera ser una causa. La otra cuestión que sabemos es que hasta el 10% o incluso un poco más pueden llegar a requerir un trasplante de hígado, y que haya mortalidad asociada a esta hepatitis aguda infantil. Eso es importante saberlo. La otra cuarta cosa que quiero comentar es que aún no tenemos una etiología, es decir, no tenemos una causa que podamos asegurar es la que la provoca. Doctora, yo supongo que con esto de que no se saben muchas cosas sobre la hepatitis aguda infantil, debemos ser más cuidadosos con la automedicación, ¿cierto? Totalmente, eso es un punto muy importante que mencionas, porque
Cuando nosotros damos medicamentos, ya lo hemos comentado, el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. Entonces, por ahí se van a procesar los medicamentos que damos para la fiebre, antibióticos, etcétera. Muchas cuestiones que los niños empiezan a ingerir. De hecho, dentro de las causas que se tienen que descartar en la hepatitis aguda infantil es que no sea provocada por tóxicos, por algún factor ambiental, por fármacos. Hasta ahorita no se tiene identificado ninguna cuestión toxicológica que la provoque, pero es muy importante que los papás en general tengan cuidado con la administración, por ejemplo, de paracetamol que damos comúnmente para la fiebre, entre otros medicamentos que se dan para disminuir estos malestares. Pero que causan daño hepático. Yo conozco algunos de estos medicamentos. Que Exacto. la gente, los mamás, se las dan a los hijos así como si te le dieran agua. Sí, la autofarmacia es muy importante. Si tenemos a niño con fiebre, con cualquier malestar, con diarrea, aunque no estén todavía estos niños con datos de coloración amarilla ni nada, siempre consulten previamente a su médico de confianza porque tienen que estar a las dosis adecuadas para el peso de su niño. No pasar estas dosis, ya que es algo que se puede asociar a daño hepático y que hasta ahorita no se ha identificado dentro de la causa de hepatitis aguda infantil. Importantísimas estas recomendaciones. Yo también he aprendido muchísimo el día de hoy. Esto que nos ha insistido tanto durante el programa de que el lavado de manos es el ABC para prevenir este tipo de infecciones me parece súper importante. Y ese llamado que usted hizo a los papás y a las mamás a que no automediquemos a nuestros hijos, que mejor cuando hay algún problema que acudamos al experto. Gracias, doctora Citlali, nuevamente. Les agradezco mucho la invitación y sí, espero que este sea un mensaje para que podamos detectar si hay un caso sospechoso, acudir a tiempo y no dar medicamentos o no hacer situaciones que puedan poner en riesgo al niño. Gracias nuevamente y bueno, ya me despido. Cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima. Los veo de hoy en 8 días.